Ok, Buenos días, hermanos. Les habla Bené Israel. Somos 12 tribus. Mi nombre es Mauricio Sáenz y seguimos avanzando con nuestros estudios del libro de Apocalipsis. Nos encontramos en la quinta trompeta y ya los tres últimos ayes de las trompetas que anuncia el buitre leonado, que ha sido traducido en algunas partes como un águila, ya están sonando. Y es allí donde tenemos la palabra del Señor en Apocalipsis se extiende para advertirnos que es el último tiempo, la última oportunidad de arrepentimiento antes de que suene la última trompeta, que es la que convoca al pueblo a reunirnos con el Mesías en las alturas y a gobernar con el Mesías desde Israel, desde Jerusalén, desde la Jerusalén prometida a Abraham. Y también para ese mismo tiempo son las siete copas de la ira, que ya allí está, eh, lo que está aconteciendo es la manifestación de la terminación de la paciente espera de Jehová por arrepentimiento. ¿Mm? Entonces, Luigi, por favor, ¿nos lees Juan 4, 6, 15? sí, ok. Y dice, ahí estaba el pozo de Jacob, Yehoshua, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Yehoshua le dice, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Yehoshua le respondió, si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Yehoshua le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Lo que le está diciendo la mujer al final se resume, dice, para que yo no tenga que volver a un pozo de estos, a un orificio de estos. Porque si lo que hay cerca a ti es fuente de agua de vida, ¿para qué tienes que dirigirte a un pozo? No hay ninguna necesidad. Cuando nosotros vemos la palabra pozo en las escrituras, debemos tener en cuenta que el pozo o los pozos de los que hablan eran perforaciones que se hacían en la tierra. Pero cuando vemos Apocalipsis, Apocalipsis no nos habla de cualquier pozo, nos habla del pozo del abismo. Luigi, por favor, Apocalipsis 9, 2 y 3. Ok. Dice, abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. Y de la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Un sitio que alberga agua para que pueda botar una humareda tiene que ser un sitio que tiene contacto con algo muy, muy caliente. Porque recordemos que la humareda es el símbolo del vapor que sale de esta agua, que sale de agua. O la otra es un elemento caliente que hace contacto con un agua fría o viceversa, un agua fría que hace contacto con algo, un agua caliente que hace contacto con algo frío y desde luego eso produce la humareda, que es el símbolo de ese cambio de agua líquida a agua gaseosa. Entonces, la humareda acá tiene que ver con un pozo del abismo, también es conocido como un pozo profundo. Ese ya lo hemos estudiado, no vamos a volver a sobre lo mismo. Recordemos que la palabra pozo es freatos.
que corresponde al Strong 5421, que es un pozo, un orificio, una cisterna, como en la que metieron a José, sus propios hermanos, para tenerlo allí, y como estaba seca, pues porque no había llovido, fue que no murió. Pero donde hubiese estado llena de agua, muy seguramente no en medio de esa agua y se hubiera ahogado. O sea que esa era la intención de los hermanos. No era aislarlo, era matarlo. Y luego, y nos dice que indica una prisión, indica una desgracia. Por eso cuando la palabra del Señor, que ya lo vimos, allí habla del pozo del abismo, nos habla de una prisión para los espíritus. Un pozo es muy diferente a una fuente. ¿Por qué? O a un riachuelo, a una agua que corre. Porque en el pozo el agua está estancada. Por eso tiende a descomponerse. Tiende a que si no se saca rápido, sea un agua no consumible. Ahora, muchas veces los pozos se hacen humanamente para buscar corrientes de aguas subterráneas. También está dentro de lo posible, pero esas aguas que están allí corriendo son corrientes de agua, ¿sí? Como el río Gijón, que corre bajo Jerusalén. Es una corriente de un río subterráneo. Martica, ¿nos regalas por favor Lucas 14, 1 al 6? Lucas 14, 1 a 6 dice, y sucedió que habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Había allí delante de él un hombre hidrópico. Entonces preguntó Yehoshua a los legistas y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le curó y le despidió. Y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de sábado y no lo saca al momento? Y no pudieron replicar esto. O sea, el Señor está diciendo, primero, que los pozos pueden ser secos, porque si el buey o el hijo caen, no va a dar tiempo de rescatarlo si está lleno de agua, porque va a quedar casi que inmediatamente ahogado, sobre todo en el caso de un buey o dependiendo también de la edad del hijo. Pero allí el Señor hace énfasis en dos elementos. Primero, un hijo que para cualquier persona a nivel natural no tiene valor, sobrepasa todos los valores. Por un hijo se hace lo que sea, por un hijo se da la vida misma. Por un hijo no hay medida de riesgo, sino que uno hace lo que sea por un hijo. Pero luego habla de una propiedad, un buey. Un buey es símbolo de producción, es símbolo de prosperidad, es símbolo de cosecha, porque sirve para el agro. Pero en ambos casos, el buey que en el Strong es el Strong 1016, que es Bous, indica tanto un buey como una vaca, un elemento de producción. Un hijo es una proyección de uno mismo, pero un hijo también corresponde a una responsabilidad. Y él dice, cualquiera que sea esto, un buey o un hijo, si se cae en un día Shabbat en un pozo, ¿ustedes no van y lo rescatan? Entonces le dice, pues he aquí que este es más que un buey, y para el Señor es como un hijo. Y la característica de su enfermedad no le deja tener una vida saludable. Por lo tanto, el Señor lo sana ese día, lo sana en Shabbat. Pero aquí no hacemos énfasis en la sanidad del Shabbat. Hacemos énfasis en que el pozo era un sitio de caída, porque aquí dice, ¿quién de ustedes que su hijo o un buey que cae en un pozo no lo rescata? El símbolo del pozo es un símbolo de caída. Nosotros ya hemos visto el pozo en el abismo. Lo describe Job, lo habla las escrituras del abismo, pero el que mejor describe quiénes fueron condenados a este abismo, que ya lo vimos en un estudio anterior, es el libro de Enoc. Por favor, Lore, ¿nos regalas por favor Jeremías 48, 1 al 11? Sobre Moab, así dice Jehová,
Sebaot, el Elohim de Israel, ay de Nebo, porque ha sido saqueada, está confusa, ha sido tomada, Kiryatayim, está confusa, la Acrópolis, y anonadada. Ya no existe la cura de Moab en Hezbón, han planeado su ruina. Vamos y borrémosla de entre las naciones. También a ti, Madmen, se te hará callar. La espada te va tras de ti. Grito agonizante desde Joronayín, devastación y quebranto grande. Quebrantada fue Moab. Hácense oír los gritos de sus pequeños. La cuesta de Lujit, llorando se la suben, y a la bajada de Joronayín, gritos desgarrados se oyen. Huid, poneos en salvo, haced como el onagro en el desierto, en réplica a tu confianza en tus obras y tus tesoros. También tú eres tomada y sale Quemos, desterrado, sus sacerdotes y jefes a una. ¿Sigo? Sí. Viene el devastador a todas las ciudades y ni una ciudad se salva, y se pierde el valle, y es asolada la meseta. Tal ha dicho Jehová: dad alas a Moab, porque ha de salir volando, y sus ciudades se volverán desolación, sin nadie que las habite. Maldito quien haga el trabajo de Jehová con dejadez, y maldito el que prive a su espada de sangre. Tranquilo estaba Moab desde su mocedad, y quieto se estaba en sus atalayas. Nunca fue trasegado, ni al destierro marchó. Por lo tanto, retiene su buen sabor, su aroma permanece sin cambio. Está diciendo allí, llamando sobre la ciudad, una triste situación. Dice que incluso los niños irán cayendo, y allí acabamos de ver que dice el Señor: ¿quién de vosotros, si un hijo suyo no cae en un pozo, no lo rescata en Shabbat? Y aquí está diciendo, en la parte en donde dice que sus niños irán bajando por la cuesta llorando, otra palabra para cuesta allí es la palabra pozo. Irán descendiendo al pozo gritando, pero con gritos de agonía. Ahora, ¿de dónde partió toda esta agonía? De la confusión. Allí mismo el Señor dice, ay de Nebo porque ha sido saqueada, está confusa. Tomada Kiriatayim, está confusa la Acrópolis y anonadada. No existe cura para Moab. Han planeado la ruina de Hezbón. O sea, aquí nos está hablando de una situación en la cual toda esta zona está pasando por esta crisis porque hubo confusión y porque hubo planes de terceros para devastar, para aniquilar la confianza de este pueblo. ¿Y este pueblo qué característica tenía antes de ser desolado? Antes de ser desolado era un pueblo tranquilo, que vivía en medio de la prosperidad y cuyos atalayas se adormecieron porque nunca vieron venir ataques. Lo mismo pasa con el pueblo actual. Yo siempre les he dicho que una de las frases más repetidas de la directora del Fondo Monetario Mundial, Fondo Monetario Internacional, perdón, era decir, nunca ha habido tanta riqueza sobre la faz de la tierra como en este año que acaba de pasar. Luego decía, nunca ha habido tanto millonario, tanta persona tan rica sobre la faz de la tierra como en el año que acaba de pasar. Siempre años de prosperidad y años de prosperidad. Y el pueblo se va adormeciendo y va confiando cada día más en lo que posee y no en el Señor que da la prosperidad. Hasta el punto en que el hombre se empieza a endiosar y empieza a depositar su confianza en sus obras y en sus tesoros. Lo dice en este versículo que acabamos de leer, en el libro que acabamos de leer, en el versículo 7 de Jeremías 48. Dice, en réplica a tu confianza en tus obras y tus tesoros, también tú eres tomada. Joel 2, 23, 27 nos dice, hijos de Sión, jubilad, alegraos en Jehová vuestro Elohim, porque él os da la lluvia de otoño con justa medida, y hace caer para vosotros aguacero de otoño y primavera para antaño. Las ceras se llenarán de trigo puro, de mosto y aceite virgen, los lagares rebosarán. Yo os compensaré
los años en que os devoraron la langosta y el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército. Luego dice, que contra vosotros envié. Comeréis en abundancia hasta hartaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Elohim, que hizo con vosotros maravillas. Mi pueblo no será confundido jamás. Los otros venían por confusión, pero el pueblo del Señor no será confundido jamás. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo Jehová vuestro Elohim, y no hay otro. Mi pueblo no será confundido jamás. Vuelve y lo dice. Y allí conecta con las langostas, pero está declarando que las langostas son mi gran ejército. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice en Génesis, dice, y fueron acabados los ejércitos de la tierra y los ejércitos de los cielos? Se refiere a seres terrenales y a seres celestiales, desde luego, seres espirituales. O sea, cuando él dice, mi gran ejército, tenemos que mirarlo desde eso. Son criaturas espirituales del orden celestial, algunos que mantuvieron su carácter celestial y otros rebelándose contra el Señor, decidieron traicionar y abandonar el cielo. Y se entregaron a ser los rebeldes que en muchos casos son conocidos como los dioses de la humanidad, ¿sí? Y cuyo único objetivo es hacer que la gente se extravíe del camino a conocer, para que no conozcan al único y verdadero Elohim. Luigi, por favor, Apocalipsis 9, 2 y 3 nuevamente. Sí. Apocalipsis 2 y 3. 9, 2 y 3. 9, 2 y 3. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. Y de la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Bueno, 2 y 3, pero en el 4 y 5, por favor, también. 4 y 5, ok. Y les fue dicho que no hicieran daño a la tierra, a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello del Elohim en la frente, y les fue dado no que los matara, sino que fueran atormentados durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento que causa el escorpión cuando hiere a un hombre. Allí nos está hablando de las langostas y o sea, las define como langostas, no dice apariencia de langostas, dice langostas. Pero luego empieza a hablar de las apariencias de las langostas. Ahora, ¿de dónde vienen? Entendemos que estas langostas estaban en algún punto de lo que se conoce como el pozo del abismo o el pozo profundo. Lo que les digo, que ya hemos declarado quiénes son estos seres que están en el pozo del abismo, ya lo hemos establecido. Ahora, a través de las langostas tenemos que confirmar o tenemos que ratificar o tenemos que tener claridad cierta de a quién se está dirigiendo. Si está dirigiendo a langostas o se está dirigiendo a seres cuyas características se asemejan a las de las langostas. Ahora, ¿de dónde vienen esas langostas? Realmente vienen de ese foso cuyo humo, la humareda que sale de allí, dice que es como la humareda de un gran horno. De un horno, la palabra que utiliza allí es kaminou megale, o sea, un horno que tiene unas dimensiones casi que inimaginables. Utiliza para la palabra humareda o humo la palabra capnos, que es el Strong 2586. La humareda siempre nos indica, en Apocalipsis antes hemos visto un humo también, que es el humo que se levanta en el altar, que es la oración de los santos, ¿cierto? Pero aquí no está hablando de este mismo humo, porque este humo procede de lo profundo de la tierra. No procede de la tierra al cielo, procede de lo profundo de la tierra a la superficie de la tierra. Lore, ¿nos lees por favor Joel 3, 1, 5? Es el mismo que aparece en Hechos 2, 17, 21 y que en algunas versiones de las escrituras corresponde a Joel 2, 28 al 32. Dependiendo de la versión,
porque algunas versiones no tienen Joel 3, Ok. sino tienen hasta Joel 2. Dale, Glory. Sucederá después, ok, ¿Mm? sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y en las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del día de Jehová grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho Jehová, y entre los redimidos estarán los que Jehová ha llamado. Amén. Cuando Pedro declara esta misma sección de las Escrituras, llega hasta donde dice, y todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. No continúa diciendo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho Jehová, y entre los redimidos estarán los que Jehová ha llamado. ¿Por qué se detiene allí? Porque él se concentra en hablar de que este momento en el cual el derramamiento del Espíritu había llegado sobre los creyentes, ya había sido anunciado. Y había sido anunciado como una de las señales, además de la venida de Mashiach, que daban inicio a los tiempos del fin. Unos tiempos en los cuales la obra sería la obra del Espíritu Santo. Y estamos en los tiempos de la obra del Espíritu Santo porque el Hijo ha ascendido al trono del Padre para prepararnos morada y un día volverá. Y ese día nosotros lo veremos como el día glorioso de nuestra redención plena. Pero mientras tanto, sobre la faz de la tierra, nosotros los creyentes estamos bajo la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? Dice que una de las señales después de que inicia la obra del Espíritu Santo es que habrá prodigios en el cielo y en la tierra. O sea, los de la tierra serán evidentemente visibles, aun cuando muchos no los sepan leer o no los quieran ver. Serán visibles sobre la faz de la tierra. Pero habrá otros prodigios a nivel celestial que serán manifiestos, que muchos de ellos nos enteraremos cuando ya estemos con el Señor, pero muchas de las otras cosas de las obras celestiales serán manifiestas en la tierra. Y una de las cosas que dice es columna de humo. Y esa columna de humo, desde luego, generará tal tiniebla que el mismo sol se oscurece, que la misma luna se vuelve roja. No la luna de sangre que hoy en día hablan, ¿sí? Porque esta, digámoslo así, esta luna tiene que ser el resultado de esa humareda. Es el resultado de una humareda que incluso muchos dicen es una bomba termonuclear devastadora. Pero aquí lo que estamos viendo y lo que vimos es que no corresponde a una bomba, corresponde a un foso que se abre porque a alguien que nosotros identificamos en una sesión anterior le es entregado la clave, la llave para que abra el pozo del abismo al cual han sido condenados algunos seres espirituales. Apocalipsis 9, 14 al 21 nos describe completamente estos seres que salen de allí. Dice, decía al sexto ángel, aquí pasamos a la sexta trompeta, pero entendamos que está hablando el mismo renglón que las langostas, de que a quién tenemos que identificar con las langostas. Decía el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río de Éufrates, y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, y ahí tendríamos que volvernos también al séptimo sello, pero eso lo desarrollaremos cuando lleguemos a la sexta trompeta. Dice, preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar. En este caso ellos mataban. Recordemos que las langostas no mataban, sino que causaban dolores como los dolores que produce un escorpión. El número de su tropa de caballería era de 200 millones. Pude oír su número. O sea, aquí no es que él calculó, no que él vio. Él oyó el número. 200 millones. Hoy en día, ni reuniendo los ejércitos de todas las naciones de la tierra, juntamos 200 millones de soldados. ¿Sí? Dice, así vi en la visión los caballos.
y a los que los montaban. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre, las cabezas de los caballos como cabezas de león, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Y miren lo que pasa. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas. ¿Qué plagas? Por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. O sea, el humo, además de las langostas, ya de por sí es una plaga. Y ya de por sí causa destrucción. Pero este humo no es cualquier humo, no es el humo de la chimenea que se obstruyó. Este humo es un humo que procede de la profundidad del abismo. Martica, ¿no lees, por favor, Enoc 6, 1 al 8? Los 6 del 1 al 8. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Chemihatza, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos les respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Chemihasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artakoh, Ramael, Cocabel, El, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamsiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Estos son los jefes de decena. Siendo jefes de decena y hacer la totalidad de estos 200, significa que eran 20, pero allí nombran 19, porque sabemos, también ya lo analizamos, que según la narrativa que hace el libro de El Justo, de Yasser, dice que Hasatán pidió que le fuera entregado al menos el 10% de esos querubín. Sí. ¿Sí? Y se fueron con él. Pero en total eran 200. ¿Y cuántos millones son la caballería? 200 millones. Por eso dice Imagínense. jefes de decena. Claro, pues, Ajá. los 200 millones que habla el versículo que acabamos de ver. Okay. Correcto, o sea, son 200 en relación con 200 millones. Ahora, este humo es el fruto, pues, o sea, realmente de el caldero, el pozo tan tremendo en el cual están estos que traicionaron su naturaleza y que tuvieron relaciones con las mujeres. Esta relación la encontramos incluso en Génesis 6, del 1 al 4, cuando dice también lo mismo. Dice, cuando empezaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Cuando empezaron a multiplicarse, son dos momentos. Uno, Adán y Eva. Cuando Adán y Eva son enviados desde el Gadén a la tierra. Y dos, cuando empieza nuevamente a ser poblada la faz de la tierra después del diluvio. En ellos, en ambos acontecimientos, estos seres, con todo su poder y con todo su conocimiento, logran conquistar a las mujeres y tener hijos con ellos. ¿Sus hijos quiénes fueron? Son conocidos como los Nefilim.
Los nefilim significa los caídos, los que han caído. ¿Y quiénes eran estos seres? Se les conoce, se les llama bíblicamente como los vigilantes, los irim. Los mismos son conocidos como los observadores, los guardias. En el idioma griego se conoce como los gregorio o grigoreo, que significa el que vigila, el que custodia. Estos seres son, esa humareda indica que la prisión de estos seres ha sido abierta, que estamos, por eso el llamado en los tres hay, aquí entramos a un primer hay, que es el hay de toda la desgracia que se aproxima sobre la faz de la tierra, una tierra que está confundida, que vive en medio de comodidades, que mira más desde lo material y que por lo tanto son víctimas fáciles del engaño de estos seres. Estos seres no significa que nosotros vamos a ver en medio del océano o en medio de algún punto de la Tierra un gran foso que se va a abrir y van a salir todos estos seres, porque como vimos, corresponden a los ejércitos, sus ejércitos celestiales, la multitud de seres espirituales que habrán de circular, que habrán de moverse y que se están moviendo ya sobre la faz de la Tierra. El abismo que se abre no es un abismo para tomar en broma, para pasar a la ligera, para verlo solamente como un símbolo. El abismo ya fue abierto y lo podemos evidenciar en la conducta actual de la humanidad. Veremos en el siguiente la descripción de las langostas y de aquella semejanza que tienen con el resultado que producen los escorpiones al picar a un ser humano. Shalom, mis hermanos, nos vemos en la próxima sesión para mirar la continuación de Apocalipsis 9, la quinta trompeta. Shalom.